Hablemos de persuasión. Uno piensa en, no sé, vendedores, políticos, pero la verdad es que es algo que nos rodea, una de las fuerzas más potentes de nuestro día a día. Así que hoy vamos a meternos de lleno a desglosar este arte, tan sutil como poderoso, el arte de convencer. Y aquí va la pregunta del millón, ¿no? ¿Se domina este arte o se es un blanco fácil? Porque piénsenlo, la persuasión es como una espada de doble filo. Claro, se usa para cosas increíbles, para inspirar, para liderar, para ponernos de acuerdo. Pero ojo, también para manipular. La vemos en todas partes, desde la negociación de un aumento hasta la simple decisión de a qué restaurante vamos a ir esta noche. Incluso el intentar que los chicos se coman las verduras. Bueno, para arrancar hay que dejar algo bien en claro. La persuasión de verdad, la que funciona y es, digamos, correcta, no es lo mismo que la manipulación. Se construye sobre una base sólida, una base ética. Aquí no vamos a hablar de trucos baratos, sino de una preparación bien pensada y sobre todo de un diálogo honesto. Y es que de hecho hay como un método, ¿saben? Un proceso bastante claro que se puede resumir en 4 pasos fundamentales. Hoy nos vamos a concentrar en los 2 primeros, porque son la base, son los cimientos de cualquier argumento que quiera convencer. Sin esto, todo lo demás simplemente se cae. Es bastante simple en realidad. Antes de que alguien siquiera se pare a escuchar una idea, tiene que confiar en la persona que le está presentando. ¿Y esa confianza de dónde sale? Bueno, de 2 cosas. Primero, la pericia, o sea, que se sepa de lo que se habla. Y segundo, las relaciones, que se basan en ser íntegro, en ser de fiar. En resumen, si nos ven como alguien honesto y confiable, ya tenemos el primer pilar. Ok, una vez que tenemos la credibilidad, el siguiente paso es clave. Hay que conectar. Persuadir no se trata de imponer una idea a la fuerza, para nada. Se trata de encontrar un punto en común, de mostrar cómo una propuesta nos beneficia a todos los que estamos en la conversación. Es más un proceso de negociación y de aprender juntos. Perfecto. Ya tenemos la base, los cimientos. Ahora hablemos de las herramientas. Hay un investigador, Robert Cialdini, que le dedicó años, pero años a estudiar esto, y logró identificar 6 principios psicológicos que son clave, que son como interruptores que activan nuestras respuestas casi sin que nos demos cuenta. El primer principio es la reciprocidad. Piénsenlo, como seres humanos estamos casi programados para devolver favores. Si alguien nos da algo, lo que sea, un regalo, una mano, nos sentimos como en deuda, ¿no? Y eso hace que sea mucho más probable que después le digamos que sí a algo que nos pida. Es un instinto social potentísimo. Luego tenemos la escasez. A nadie le gusta sentir que se está perdiendo de algo, ¿verdad? Bueno, cuando algo es limitado, exclusivo o nos dicen que se acaba ya, nuestro deseo por tenerlo se dispara. Las empresas, por supuesto, lo saben y lo usan todo el tiempo para crear esa sensación de urgencia que nos hace actuar ya mismo. El principio de autoridad es fascinante, de verdad. Tenemos esta tendencia a confiar y, bueno, a hacerle caso a las figuras que vemos como expertas. Un título, un uniforme, una buena reputación, todo eso puede hacer que un argumento suene mucho más convincente, a veces sin que ni siquiera lo pensemos demasiado. Es como un atajo mental que usamos para decidir más rápido. Este es súper sutil, pero muy, muy efectivo. Una vez que damos un pequeño paso, que tomamos una pequeña decisión o decimos que sí a algo chiquito, sentimos una presión interna fuertísima para ser coherentes con eso. Por eso conseguir un sí chiquito al principio puede abrir la puerta a compromisos mucho más grandes después. A nadie le gusta verse como alguien que cambia de opinión a cada rato. Y bueno, este es casi obvio, ¿no? Le decimos que sí mucho más fácil a la gente que nos cae bien. La simpatía se construye con cumplidos, con cooperación, pero sobre todo con la similitud. Cuando encontramos puntos en común con alguien, es como que bajamos la guardia, y convencerse mutuamente se vuelve mucho, mucho más sencillo. Y por último, el consenso, o lo que se llama prueba social. Cuando no estamos seguros de qué hacer, ¿qué hacemos? Miramos a los demás. Si vemos que un montón de gente está haciendo algo, pues asumimos que debe ser lo correcto. Es un poco el efecto rebaño y explica perfectamente por qué las reseñas en Internet o los testimonios son tan pero tan influyentes. Pero lo más interesante de todo esto es que estos principios no van por separado, para nada. A menudo se combinan y crean un efecto en cadena, como una fila de fichas de dominó que va cayendo una tras otra. Por ejemplo, imaginen, un pequeño favor, ahí está la reciprocidad, de alguien que nos cae bien, simpatía, nos puede llevar a aceptar un compromiso, consistencia, que de otra forma ni hubiéramos pensado.
Pero claro, como decíamos al principio, todo esto tiene un lado oscuro. Cuando la intención que hay detrás no es buscar un beneficio para todos, bueno, ahí la persuasión cruza una línea muy, muy delgada y se transforma en otra cosa, en manipulación. Y la diferencia clave está justo ahí, en la intención y en la transparencia. La persuasión ética siempre respeta la libertad de la otra persona para elegir. La manipulación, en cambio, lo que busca es engañar, ocultar la verdadera agenda y, al final, tratar a la gente como un simple medio para conseguir un fin propio, egoísta. Los manipuladores suelen usar como trampas lógicas para confundirnos. Una muy común es el pensamiento de blanco o negro. O sea, te presentan solo dos opciones, las más extremas, para que no veas que hay un montón de grises en el medio. Otra es la famosa pendiente resbaladiza. Exageran las consecuencias de dar un pasito para meter miedo y que no se avance. Y bueno, hay técnicas todavía más avanzadas como la programación neurolingüística, la PNL. Básicamente estudia cómo el lenguaje afecta a nuestros pensamientos y cómo nos comportamos. El tema es que en las manos equivocadas, estas herramientas se pueden usar para, digamos, saltarse el pensamiento crítico de alguien y modificar creencias muy profundas, muchas veces sin que la persona se dé ni cuenta. Con todo esto sobre la mesa, llegamos a una conclusión que es inevitable. Conocer estas herramientas implica una responsabilidad enorme. El foco siempre, siempre tiene que volver a la ética que hay detrás de la influencia. Y es aquí donde la persuasión se muestra en su mejor versión, no como una batalla que hay que ganar, sino como una colaboración. La idea se resume perfecto en esta frase. La persuasión es entonces un proceso de negociación y aprendizaje a través del cual el líder guiará a su equipo al éxito. ¿Qué significa esto? Que el objetivo es hacer una idea mejor entre todos, no solo imponerla. Porque, al final del día, la influencia que de verdad perdura, la que importa, es la que se basa en el respeto mutuo y en buscar un bien común. La pregunta no es quién gana, sino cómo avanzamos juntos. Se trata de construir acuerdos y confianza mientras se avanza. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Absolutamente todos tenemos la capacidad de influir en los demás. La verdadera clave no está en saberse la técnica de memoria, sino en la intención, en la ética con la que se usa. Es una herramienta y muy poderosa. ¿Cómo se decida usarla? Bueno, eso lo cambia todo.